Qué lindo que es hablar y alabar a nuestro Dios Todopoderoso. Y qué lindo estar en la casa. ¡Oh! Dios lo bendice, que es un bendito. Bienvenida Laura, bienvenida Paloma. Gracias por la visita. Dios te bendice, gracias. La verdad que nos alegra mucho que estén en casa. Y qué lindo, como dije en un principio, adorar y alabar a nuestro Dios Todopoderoso. ¿Cómo están? Ya es una semana que estamos transitando este nuevo año. ¿Cómo están transitando? ¿Cómo están pasando? Muchos durante las vacaciones, otros aguantando el calor. Y esto de cómo vamos enfrentando el año, yo estaba mirando los distintos países de cómo reciben el año nuevo. Y hay muchas costumbres, cada país tiene su costumbre de cómo iniciar un año. Hay un país, ahora no me acuerdo, he tomado y me he fijado, pero no me acuerdo qué país, pero hay distintos países, no sé si México o otro país. Para recibir el año nuevo lo que hacen ellos es quemar muñecos con ropa vieja. Todos los muñecos que tienen ropa vieja lo queman. Es un simbolismo de decir que las cosas viejas, como decimos en las películas, las cosas viejas pasaron, entonces queman todo un muñeco viejo con la ropa vieja y se compran o tienen un muñeco con ropa nueva. Es como para empezar un año nuevo. Otro país lo que hace es que cuando pasan las 12 y van a recibir el año nuevo, comen 12 pasas de uva. 12 pasas de uva. ¿Para qué? Para tener un año dulce. Para que ese año sea un año dulce, se comen 12 pasas. Son costumbres de cómo cada persona, o sea, cada país, cada cultura quiere recibir el año para que el que entra sea mejor que el que dejó. Y hay un montón, había tantas, otras era que eso a nosotros que tenemos el comercio, en un momento estaba muy de moda la ropa interior roja. Era impresionante, ahora ya es como que ya ni le creen al color rojo, ni le creen, entonces no, pero era impresionante la ropa interior roja que tenían que comenzar el año con una ropa interior roja. O sea, cada persona, cada país, cada lugar tiene una costumbre. Ahora, los hijos de Dios, ¿qué es lo que nos importa, nos interesa? ¿Cómo comenzamos este año? Dios tiene también una lista. A ver, consejos de cómo nosotros tenemos que no comenzar el año, vivir todo el año. Pero si querés tener un año bendecido, querés que la presencia de Dios se mueva en tu vida, se mueva en la iglesia, en tu familia, hay una manera que tenemos que no empezar, sino tratar y pedirle al Señor que nos ayude a vivir. Busquemos en el trajimos su Biblia y qué bueno que la hayan traído, aunque yo tengo a una vista, pero no se están viendo. Abran su Biblia en el Salmo, es como siempre digo, la mitad de la Biblia, si abre la mitad de la Biblia, está ahí en el Salmo, y vamos a ver esta lista que Dios nos pone en el Salmo 15. Busquen su Biblia, Salmo 15, y vamos a ver del 1 al 5. Salmo 15, del 1 al 5. Y dice así la palabra de Dios. El salmista empieza con... ¿Qué está queriendo comprar? El salmista empieza con una pregunta, dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? La
empieza con una pregunta, dice, Jehová Dios, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y ahí dice, el que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, ¿no? Qué difícil es la lista, ¿no? Como cuento, ¿no? Dice, aquel cuyo ojo el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún curando el daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no lo dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Y dice, el que hace estas cosas no revelará jamás. Qué lindo, que también nos da un... Si decimos una lista de cómo, pero no empezar, cómo vivir todas las vidas. Y dice, el que hace, el que vive de esta forma, no revelará jamás. Dios en esta mañana nos quiere dar principios o nos quiere dar palabra para que vos y yo, no sé cómo dejaste el año, no sé cómo estás tomando este nuevo año, muchos de nosotros pasamos por pruebas, por adversidades, en tristeza, en angustia, en victoria, por logros, pero lo más importante es que la presencia de Dios está con nosotros. Ahora, ¿cómo empezar un buen año? Sabiendo que la presencia de Dios está en nosotros. Que nosotros podamos estar porque no sabemos, no te digo que porque hagas todas estas cosas, el año 2025, ¡wow! No. Lo que sí te aseguro, lo que dice la palabra, no va a regalar. Va a venir un problema, puede venir la adversidad, situaciones difíciles, pero si está la presencia de Dios en tu vida, si vos estás buscando de Dios, va a poder sortear, va a poder levantarte, va a poder salir victorioso. Pero lo importante es que para eso, que la presencia de Dios en nuestra vida, en esta mañana y como título del mensaje de esta charla, es un llamado a vivir en santidad. ¿Cómo empezar este año? ¿Cómo transitar este año? Dios nos está llamando a que vos y yo, si queremos que su presencia esté con nosotros, es un llamado a vivir en santidad. Y es un tema que a veces no se puede o no se toca. Buscamos esas palabras, pero está la palabra de Dios y Dios lo tiene en alto estima lo que es la santidad. Y si queremos realmente tener un año en victoria, si no queremos regalar, tenemos que estar en santidad. Qué difícil, pastor, en un mundo caído. Ahora vamos a participar de la Santa Cena. Lo difícil lo hizo Cristo. Él cargó con nuestros pecados. Él venció al pecado, a la muerte, y a través de su Espíritu lo hizo santo. Ahora, no porque somos santos, porque Dios nos ve a través de su Hijo. Yo soy santo, apartado para Dios, porque no es mérito mío, es mérito de Cristo. Guarda con ese pueblo. Porque si Cristo realmente vos estás en Cristo, si vos no te vivís una vida transformada, vas a terminar en ese lugar. Si realmente Cristo está morando en tu vida, vos vas a tener que caminar, vos vas a tener que pensar como Cristo piensa, vos vas a tener que actuar. Esta lista dice, ¿quién entrará? Dice, ¿quién entrará en el lugar santísimo? Dice, los que, dice, lo limpio, y empieza a hablar una lista. Ahora, la sangre de Cristo
me limpia todo pecado. Él me abrió esa puerta, sí, buenísimo, ir a hacer palabra de Dios. Ahora, vos no tenés que hacer nada. Vos tenemos que vivir una vida, o sea, Dios nos está pidiendo. Por eso en esta mañana queremos ver cómo hacer, o cómo Dios habla del tema de la santidad. Vamos a buscar Éxodo, busquen Éxodo 34, versículo del 1 al 2. Éxodo 34, Antiguo Testamento, del versículo 1 y 2. Y Dios nos quiere enseñar esta mañana a través de la vida de Moisés cómo caminar en santidad. Y dice así la palabra de Dios. Y Jehová dijo a Moisés: alista 2 tablas de piedra como las primeras. Wow, sé que había una anterior. Se dice, prepara 2 piedras como la primera. Es como ver, ¿por qué tuvo que ser una sola tabla? Algo le pasó a la primera. Dice, alista 2 tablas de piedra como las primeras y escribe sobre estas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Wow. Tuvo un tiempo la presencia de Moisés, la presencia de Dios. Dios le estuvo hablando en el monte, diciendo todo lo que el pueblo de Dios tenía que hacer. Y cuando bajó, ¿qué se encontró? Con un pueblo rebelde, con un pueblo que había levantado un ídolo. Y ahí donde Moisés, sin autorización de Dios, rompió las primeras tablas. Por eso le pide que haga otras, como las primeras. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas, ni bueyes, pastan delante del monte. Y Moisés salió 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí. Dice cómo le mandó Jehová. Obediencia. ¿Qué hizo Moisés? Tal cual Dios le había dicho. La obediencia es muy importante para este camino que Dios nos está llamando a la santidad. Queremos tener un año bendecido, queremos tener un año donde pase lo que pase, no vamos a revelar. La obediencia es fundamental para caminar en santidad, como le mandó Jehová. Y llevó en sus manos las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Dios descendió, la presencia de Dios descendió donde estaba Moisés. ¿Por qué descendió? Porque Moisés había obedecido lo que Dios le había mandado. Para poder este año poder vivir una vida y caminar en santidad, la presencia de Dios tiene que ser. Yo quiero que la presencia de Dios descienda cada domingo, que la presencia de Dios descienda en mi casa, que la presencia de Dios descienda como descendió sobre Moisés. Pero tenés que ser obediente. ¿Por qué Moisés fue obediente a sus instrucciones? Por eso le descendió la presencia. Sigamos el relato, sigamos en el versículo 6 al 9, ahí nomás, 6 al 9, dice: y pasando Jehová por delante de él, lo clamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande misericordia
y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la impiedad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros. Fíjese en esto. La presencia del Señor bajó. Y empieza Moisés a alabar y a reconocer. Dice: Dios, que eres misericordioso, que eres esto. Ahora, pero que eres justo. Que no te gusta el pecado. Por eso en esta mañana tenemos que entender que la santidad para nuestras vidas es fundamental. Si queremos que la presencia de Dios descienda en este lugar, que la presencia de Dios descienda y podamos hablar y charlar con Dios, que Él está en nosotros, dentro, pero, a ver, cuando Jesús cargó con todo el pecado, ¿qué dijo Jesús? Padre, ¿por qué me abandonas? Es que la luz y las tinieblas no cohabitan. Si reina la tiniebla, no reina la luz. Por eso la santidad es muy importante. Y pedir a Señor de la ayuda del Espíritu Santo a poder transitar y poder caminar en santidad. Y acá Moisés, Dios había decidido bajar la presencia de él y hablar. ¿Y qué le dice Moisés? A mí me encanta, dice: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora, Señor, no conmigo. No solamente que tu presencia, sino en medio de tu pueblo. ¡Wow! Porque antes, en el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios bajaba sobre distintas personas que Dios quería usar. Pero de que Jesús murió y resucitó, su Espíritu ya anda en medio nuestro, en nosotros y en su pueblo. Entonces Moisés dice: Señor, esta presencia, esto que estoy viviendo, esto que es tan hermoso, que tú bajes tu presencia conmigo, yo te pido ahora que bajes a tu pueblo. Que todos puedan experimentar, y eso es lo lindo, y eso es lo que Dios quiere. Él quiere habitar en cada uno de nosotros. Él quiere moverse, Él quiere manifestarse, Él quiere descender en esta mañana, Él desciende en esta mañana. Ahora, tenemos que entender que si nosotros no andamos en santidad, aunque Él nos hizo santo y no es por mérito nuestro, es por Él. Pero quiero entender que cómo vivimos, cómo está tu vida, cómo está mi vida. Y esto se está manifestando en mi vida. Realmente se agrada el Señor. Yo me lo digo a mí también, porque yo estoy hablando palabra de Dios. Y quiero que esta palabra vaya acompañada por su presencia. Y fue cuando empezó a leer ahí, estaba: ay, Señor, todo eso. Porque en alguna de esas estoy hablando. Ahora Dios nos dio el Espíritu Santo para que podamos sí caminar, transitar, no tiene que ser una carga. Ahora, tengo que vivir en esa santidad. Aunque Él nos hizo santo, y Él quiere, Dios quiere habitar, quiere descender, quiere cuando estamos acá toda alabando, adorando, en su presencia. Ahora, tenemos que caminar en su santidad. Todos nosotros, para que Dios decida, porque Dios no va a descender en un lugar donde esté en la oscuridad, donde el pecado se esté instalando, porque Él no va con las tinieblas. Y sigue diciendo: porque es un pueblo, y es sincero,
Moisés dice, quiero que vaya con el pueblo, aunque sé, dice Moisés, porque es un pueblo de dura cerviz. Y perdona nuestra iniquidad y nuestros pecados. Y tómanos por tu heredad. Dice, Señor, te pido que estés en medio. Sé que es un pueblo de dura cerviz. Si rompí las tablas es porque me puse loco cuando vi que lo dejé un momento y se fue a la idolatría. Pero te ruego, Señor, en tu presencia. Por eso que para Dios caminar con nosotros debemos caminar en santidad para que Él se mueva en medio nuestro. Por eso tenemos que tener claro que queremos que la presencia de Dios descienda, queremos que cada vez que oramos, cada vez que buscamos, deseamos que la presencia. Ahora, ¿cómo estamos caminando? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo está nuestro pensamiento? ¿Estamos en santidad? ¿Estamos caminando en santidad? Oh, pastor, ahora si quieres tratar en vos, Dios te dio el poder, no es fácil. Ahora, te enojas, sí, yo también me enojo. Pensá mal, yo también pienso mal a veces. Varias veces. Es cuando me aparto tanto de la santidad y empiezo a hacer tantas las cosas de este mundo que no tengo conexión con nuestro Dios. Vamos a ver un ejemplo. Yo quiero que esta mañana veamos la importancia que es, si queremos que la presencia de Dios descienda cada vez que hablamos, que la presencia de Dios esté con nosotros. Tenemos que caminar en santidad, porque Él nos pide que caminemos en santidad. Vamos a un ejemplo, busquen en Génesis, el primer libro de la Biblia, Génesis, capítulo 3, vamos a un ejemplo de cómo se puede romper esa presencia. Génesis, capítulo 3, versículo 9. El primer libro de la Biblia. Y dice así la palabra de Dios. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? O sea, ¿se acuerdan? Moisés tenía una relación hermosa. La presencia de Dios paseaba con Moisés en el jardín. Adán. Adán, muy bien. Bajaba Dios y con Moisés también, pero no era de caminaba. Para zafar. Tenía una relación. Ahora, ¿qué pasó con esa relación? ¿Por qué se rompió esa relación? ¿Por qué se rompió esa relación? Fijémonos lo que en el versículo 10, vayamos al versículo 10, lo que le responde a Adán. Versículo 10 dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te ha enseñado que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comiera? ¿Qué hizo Adán cuando desobedeció? Pecó. ¿Y qué hizo cuando pecó? Se escondió. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Nos queremos esconder de Dios, pero fíjense, Dios tiene una relación hermosa con Adán. Él caminaba, Él lo visitaba, hasta que Adán pecó. Y cuando Adán pecó, ya la presencia de Dios no pudo hacer nada aquí. Por eso es tan importante, y quiero que esta mañana podamos entender la importancia de la santidad en nuestras vidas. Que cuando nosotros perdemos esa santidad, cuando no andamos en santidad, ahora ustedes piensan que Dios no sabía dónde estaba Adán. Que dijo, Adán, ¿dónde estás? Es como, Dios, ¿dónde está? O que Dios hizo la pregunta, ¿y quién te enseñó? O sea, ustedes piensan que Dios sabía que Adán iba a pecar, que Adán pecó, no sabía dónde estaba Adán. Ahora, Dios no hace esas preguntas porque quiere que nosotros
hagamos bien una respuesta. Dios en esta mañana nos está preguntando cómo estamos. Dios en esta mañana sabe si andamos o no andamos a Santiago. En esta mañana Dios quiere que nosotros reflexionemos si queremos que la presencia de Dios esté sobre nuestra vida. Dios en esta mañana nos está presentando esta palabra para que reflexionemos sobre nuestro camino. ¿Queremos empezar un año bendecido? ¿Por qué no empezamos a hacer un balance? Yo soy de los balances, empezar a hacer balance y decir qué es lo que pasó el año pasado y qué es lo que pasa este año. ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo está? ¿Por qué? ¿Cómo estoy llegando? ¿Cómo estoy llegando este año? ¿Estoy llegando bien? Pasamos a veces así, una diversidad de problemas, Susana con la pérdida de su mamá, pero así todo, si la presencia de Dios está en tu vida, ¿qué dice? No es verdad. Podés estar terminando el año con una enfermedad, con una situación sin resolver, con tu hijo, con tu hija no en el camino del Señor. Ahora, si la presencia de Dios es fundamental, si la presencia de Dios está en tu vida, si vos estuviste caminando en santidad, quédate tranquilo que la promesa de Dios se tiene que cumplir. Tarde o temprano la promesa de Dios se tiene que cumplir. Otro ejemplo, estoy dando ejemplo de la importancia de andar en santidad. Cuando Adán dijo andar en santidad, la presencia de Dios ya no era como antes, ya no podía charlar porque había algo que estaba rompiendo. Vamos a ver otro ejemplo. Busque Josué, el Antiguo Testamento, Josué, capítulo 7, versículo 11. Otro ejemplo de lo que hace el pecado en el campamento. Josué, capítulo 7, versículo 11. Ustedes ven este tipo leyendo a Josué tan profundamente. Y dice así la palabra de Dios. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo le mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto, los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos. Cuando entremos más al detalle, empieza arreglando Israel ha pecado. Acá habla de que cuando Dios le dijo a Josué, le dijo, te voy a entregar Jericó. Jericó era un lugar que estaba completamente amurallado. Dice que nadie entraba, las puertas estaban cerradas y nadie entraba de Jericó y nadie salía. Era lo más fuerte que había. ¿Te pasa que hay puertas que no se están abriendo? ¿Te puede pasar en tu vida que es como Josué, que tenía que entrar a esa tierra prometida, a esa promesa, pero se encontró que las puertas estaban encerradas? Ahora Dios le dijo a Josué, yo te lo voy a entregar. Aunque las puertas estén cerradas, yo te las voy a abrir. Yo te voy a entregar a Jericó, a su gente. Yo te lo voy a entregar. Promesa de Dios. No importa que esté cerrada. Por eso que cuando andamos en santidad, por eso cuando la presencia de Dios está en nuestra vida, nos pueden cerrar las puertas. Podemos encontrar con situaciones que parece que no tienen solución. Pero Dios, si estamos en su presencia, Él tenía por nosotros la batalla. Él abre puertas que parecen para nosotros que están bien cerradas, que Jericó era un lugar fortalecido fuertemente, pero Dios le dijo, yo te lo voy a entregar. Y eso es porque ahora ellas tomaron Jericó. Dios le entregó ese lugar que era el lugar más fortificado que había. Y Dios se lo entregó. Ahora se encuentran que van a atacar otro lugar, ahí, un lugar que era más fácil de entrar, que eran muy pocas personas, y Dios les dijo, cuando tomen posesión,
del anatema, cuando encuentren oro o plata, eso es para el Señor, o sea, es para mí, o sea, es una ofrenda, eso déjenlo para el templo. Ahora, fueron a ese lugar y dice que, a ver, vamos a seguir leyendo para que vean. Vamos a leer de vuelta a José, capítulo 7, versículo 11, dice: Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado y han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por eso los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a hacer anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema en medio de vosotros. Fíjense lo que trae el pecado. Cuando a veces no andamos en santidad, cuando no andamos en santidad, cuando no andamos bajo la voluntad de Dios, somos carne de carne, caemos, el enemigo nos destruye y su presencia deja de estar con nosotros. Cuando nosotros no andamos en santidad y oramos, el Señor no se quiere comunicar con nosotros. Dice con nosotros, si no destruyera, hasta que no destruyamos, hasta que no confesamos, hasta que no saquemos el anatema, hasta que no saquemos lo que está afectando la santidad, Dios no va a restaurar esa relación con nosotros. Dice: levántate, santifica al pueblo y di: santificado para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema en medio de vosotros. Y fíjense, el versículo 20, salta el versículo 20, dice: y acá respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. ¿Se acuerdan cómo empieza la historia? Dice: Israel ha pecado. Fue una persona que pecó. Fue Acán y cuando entró, se tentó, le gustó la copa esa, el manto babilónico, el oro y la plata, y la guardó. Fíjense que Dios dijo: aparte el oro y la plata que es para mí. ¿Con qué se quedó? Con las ofrendas. ¿Con qué se quedó acá? Con lo que les corresponde. Por eso tengamos cuidado, hermano. No quiero hablar del tema de las ofrendas, sino lo que está consagrado. Tengamos cuidado cuando nosotros tomamos, cuando nosotros, todo lo que está acá es santo porque Dios está en medio. Todo lo que ustedes ven, la silla, los vasos, el aire, son cosas materiales, ¿no? Pero son cosas consagradas para Dios. Y cuando algunos de nosotros nos quedamos, nos llevamos sin darnos cuenta en casa, algo que estaba consagrado para ser cuidado. Porque acá se tentó. Acá lo vio lindo y lo llevó a su tienda y lo entregó. Ahora, porque acá hizo eso, el pueblo cayó en desgracia. El pueblo de Dios fue derrotado. Pastor, puede ser porque uno sí. Por eso que todos tenemos que caminar en santidad. Todos tenemos que ayudar y todos vayamos a crecer en el Señor, porque un pecado afecta a todo el pueblo. Cuando empieza a leer la historia, está en el Antiguo Testamento, sí, pero por algo no lo dejó. Cuando Acán confiesa su pecado, y eso es bueno porque hay que confesar el Antiguo Testamento, pero fíjense, dice que lo buscan porque nadie decía quién era. Entonces, ¿qué dijo el Señor?
le dijo a Josué, poneme a todas las tribus delante y yo le voy a decir qué tribu. ¿Por qué? Por familia. Y así fue descartando. Llegó a la tribu donde estaba Acán. Y de la tribu, la familia. Empezó a descartar a toda la familia porque Dios le iba a decir, yo voy a señalar quién es el que ha pecado. Y llega acá, cuando llega a la familia, dice que esta familia está pecada. Ya habían salido toda la cantidad de israelitas, esta es la familia. Ahora, de la familia, voy a mostrar quién es que está pecando. Y fue acá. Ahora, lo que acá hizo, pensando en él, en su familia, no sé, pero si ustedes leen la historia, lean la historia, dice que apartaron a toda la casa, de todas las posesiones que tenían acá, toda la familia, los padres, los hijos, todos los familiares, todo lo que acá tenían, lo apedrearon y lo mataron. Fíjense que el pecado de uno afectó a otro. A veces decimos, ¿por qué nuestra familia o mi familia, por qué no avanza? ¿Por qué las puertas no se abren? ¿Por qué hay estos muros? Cuando uno hay algo que Dios no le agrada, que afecta de la presencia de Dios. Porque a veces creemos los padres que santificamos a nuestros hijos. A veces creemos que los papás, porque estemos en comunión, estemos sirviendo, eso es suficiente. No. Cada uno es responsable de su relación al Señor. Pero cuando uno está en la casa, y yo ya le conté varias veces lo que pasó en mi casa, cuando uno de la familia había algo que estaba atento, y Susana empezó a hablar y le decía, el Josué con el pacto con Dios, empezó a pasarnos a toda la familia todo lo que está pasando en la casa, hasta que Dios le mostró a Susana dónde estaba el manto babilónico. Ese manto babilónico tuvo que salir de la casa. Y la paz babilónica. Por eso tenemos que entender, porque a veces decimos, estás por la gracia. No es por mérito, es por gracia. Pero si Cristo está en mi corazón, uno va a poder vivir con la oscuridad. Uno va a poder dejar que en tu casa pasen cosas que a Dios no le agradan. Aunque tus hijos o quien fuera ya sea mayor de edad. Es que eso te termina perjudicando a vos. Por eso es tan importante que para que la presencia de Dios descienda, tenemos que andar en santidad. ¿Y qué pasó? Y acá dice que confesó, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Y al final, Acán confesó. ¿Querés tener un año bendecido? Caminemos en santidad. ¿Querés tener un año bendecido? Seamos obedientes a la palabra de Dios. No es que el pastor te está diciendo esto, es que Dios te está diciendo lo que tiene que haber en tu corazón. ¿Qué es lo que tenés que amar? No te dice si hace esto, no te va a pasar. Te está diciendo, haz un estilo de vida. Que Cristo vive en vos. Que si realmente Cristo vive en vos, no te va a meter en la profundidad de las oscuridades. Podés pecar, sí, te podés enojar, sí. Te arrepentís, Dios perdona. El tema es cuando convivimos, el tema es cuando lo enterramos, el tema es cuando ya lo hacemos y dice, y mintieron, acá mentía. Por eso, cuando Dios guía la historia, como muy interesante, cuando Dios hace quemar todo lo que traía pecado, alrededor de Acán, pero la ofrenda, el oro y la plata, fue destinada por Dios. Por eso tengamos cuidado. A veces creemos, no, dame la gracia, yo no puedo cuidar con esto. Estoy hablando de la ofrenda o de un montón de cosas que a veces nos tomamos de que es cosas del Señor. Ah, no, no de la iglesia y bueno. Cuidado, porque son cosas consagradas para Dios y donde está la oscuridad, Dios no se manifiesta. Vamos a buscar Éxodo, capítulo 28.
Y fíjense aquí cómo Dios, en esta mañana quiero que veamos cómo Dios es disipar la santidad, es para todo el pueblo. Y primeramente para nosotros, porque estamos predicando la palabra, porque estamos liderando. Fíjense, vamos a buscar Éxodo capítulo 28. Éxodo capítulo 28, versículos 36 y 37. Fíjense la ordenanza que Dios le daba de la vestimenta del sacerdote, el que hacía los sacrificios. Dice así la palabra de Dios: harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello una santidad a Jehová, y la pondrá con un cordón de azul, y estará sobre la mitra. La mitra es un gorro, por la parte delantera de la mitad de la mitra estará. O sea, el sacerdote tenía en su vestimenta, que era especial, cada vez que el pueblo se cruzaba con un sacerdote, tenía un cartel con las letras escritas: santidad a Jehová. Fíjense lo importante que para Dios era la santidad, que cada vez que un israelita se veía con un sacerdote en su vestidura, estaba ese cartel: santidad a Jehová. Si es importante la santidad para Dios, pasemos a Éxodo 39, pasemos a Éxodo 39, versículos 30 y 31. Éxodo, para que veamos, esta mañana Dios quiere que caminemos, y un llamado a caminar en santidad. Tenemos que tener un niño bendecido, no tenemos que quemar un muñeco ni una ropa vieja, no te llené de uva, ni de pasa de uva, ni comas 12, porque para Dios interesa. Ahora, Dios dice el Salmo que hemos leído al principio, y quiere que entre este año y caminé en santidad. Y dice Éxodo capítulo 39, versículo 30 al 31, dice así: hicieron asimismo la lámina de la diadema santa de oro puro, y escribieron en ella con grabado de sello: santidad a Jehová. Fíjense que de vuelta lo vuelvo a repetir: santidad a Jehová. Y pusieron en ella un cordón azul para colocarlo sobre la mitra por arriba, que dice como Jehová lo había mandado. Es una ordenanza que Jehová había mandado. La obediencia. ¿Querés que la presencia de Dios descienda en tu casa? Que ahí la presencia de Dios descienda en tu vida este año como congregación, como iglesia, podemos alcanzar? ¿Estamos en santidad? Me lo digo yo también, como pastor, a los líderes, a cada uno de ustedes, porque no es que los pastores y los líderes son los que tienen que ser todos. Si hay personas que no viven santidad, porque cuando Dios miró al pueblo, dijo: Israel ha pecado, y era acá que había pecado, pero que había pecado, y la derrota, y hay cosas que no importa, no importa que no se están abriendo. No se están abriendo, porque no estamos en santidad. Ahora, si no estás en santidad, dame en tu tienda, en tu casa, quédate tranquilo que Dios te va a explicar algo. Hay muchas puertas que están de fierro en mi vida, en la vida de Susana, como familia, pero buscamos la santidad. Dios está en nosotros, Dios nos hizo santos, pero buscamos todo el día esa santidad, caminamos en santidad. Y estoy esperando que tarde o temprano las puertas esas se abran, que esos muros caigan, porque es promesa de Dios y yo le pido a Dios. Pero ¿qué nos hace esto? Nos hace no desfrenarnos, nos hace no resbalar cuando somos obedientes a la palabra de Dios, pase lo que pase. Por eso la santidad a Jehová es la gloria de Dios se va a manifestar en mi vida. Cuando estamos en santidad, busquemos Levítico, vamos a Levítico. Levítico capítulo 9. Levítico capítulo 9, versículo del 5 al 6.
Y dice así la palabra de Dios. Y llevaron lo que mandó Moisés delante del tabernáculo de reunión. Y vino toda la congregación y se puso delante de Jehová. Entonces Moisés dijo: esto es lo que mandó Jehová, hacerlo, y la gloria de Jehová se os aparecerá. ¿Qué dice? Hagamos esto. ¿Qué dice? Vamos a leer de vuelta. Y llevaron lo que mandó Moisés delante del tabernáculo de reunión, y vino toda la congregación. E hicieron. ¿Y dónde se manifestó Jehová? En toda la congregación. En toda. Entonces Moisés le dijo: esto es lo que mandó Jehová, hacerlo. ¿A quién? A la congregación, no solamente a los sacerdotes. No solamente nosotros vamos a andar con una Biblia que sea santo, santidad Jehová, sino a toda la congregación. Cada uno de nosotros tenemos que andar en santidad. Dios nos está llamando esta mañana a caminar en santidad. ¿Para qué? Y la gloria de Jehová se os aparecerá. Si andamos en santidad, la gloria de Jehová se manifiesta. Yo deseo, yo anhelo que la gloria de Dios, Miguel, de la cosa, que la gloria de Dios se manifieste en este lugar, que su presencia se manifieste. Ahora, para eso tenemos que caminar y andar en santidad. Sigamos leyendo la historia. Ahora vamos a leer el versículo 22 y 23. Y dice así la palabra de Dios, para totalmente busquen la Biblia. Y dice así, versículo 22 y 23, dice: Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo, y dice, lo bendijo. Y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijo al pueblo. ¿Y qué dice? Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Fíjense lo importante de la obediencia, lo importante de andar en santidad, de andar en santidad. Que la presencia dice que Aarón bendijo a la congregación y que todos fueron obedientes, y la gloria de Dios. Por eso, hermano, es tan importante como el que dirige, como el que toca la alabanza, pero también cada uno de ustedes caminar en santidad. Caminar en santidad es dejar que el Espíritu Santo se manifieste en la vida. Es que vos puedas. Yo hablaba con una hermana y decía: aun cuando queramos ir al mundo, aun cuando queramos, somos distintos, somos comprados por la sangre de Cristo. Y aun cuando queremos hablar y charlar, no vamos a encajar. Porque si el Espíritu Santo está en nosotros, automáticamente todo lo que es tiniebla, oscuridad, no nos vamos a sentir atraídos. Por eso es importante que todos caminemos. Vamos a buscar en Levítico capítulo 19, versículo del 1 al 2, la importancia que es caminar en santidad. Andar todo el pueblo en esa santidad, y Dios se manifieste en todo el pueblo. Levítico capítulo 19, versículos 1 y 2. Y dice así la palabra de Dios: Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y dile: Santos seréis, porque santo soy yo, Jehová nuestro Dios. Vuelve a leer de vuelta. Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a toda la congregación, a los hijos de Israel, y dile: Santos seréis, porque yo soy
Jehová nuestro Dios. Sé santo porque yo soy santo. Dice Dios, sé santo porque yo soy santo. Él es santo, Él habita en nosotros. Y si el Espíritu de Dios, el Santo, está, somos santos. Ahora, tenemos que tener santidad. Yo no entiendo que si el Santo, si está en nosotros, el que esta vez es santo, podamos no vivir en santidad. Podamos en nuestra mente y en nuestro andar vivir en oscuridad. Y Levítico, capítulo 20, versículo 8 dice: y guardar mi estatuto y ponernos por obra, yo Jehová, que hoy es santificado. Cada vez que Jehová dice algo, dice yo Jehová. Es como que nos dice algo y dice yo lo firmo. ¿Y qué dice Jehová? Dice, y guardar mi estatuto, su palabra, y ponerla por obra. ¿Querés caminar en santidad? Tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Ahora, la palabra de Dios, está lleno de mensajes, está lleno de principios. Por eso es importante poner por obra. La palabra de Dios está lleno de cómo querés que el año sea un año victorioso. Está en la palabra de Dios. Acá están todos los preceptos y mandatos de Dios. Ahora, no es que va a ser tal cual, porque es natural que eso tiene que salir en nosotros. Por eso tenemos que ser obedientes y practicar la palabra de Dios. Y quiero terminar, porque cuando mi consejera espiritual me hace así, no es que se le perdió el reloj, sino me dice andar redondeando. Yo la quiero poner acá, no quiero que decir. Busquen Levítico, quiero terminar con esto. Levítico, capítulo 26, versículo 3 al 4. Levítico, capítulo 26, versículo 3 y 4. Dice así la palabra de Dios. Si anduvieres en mi decreto y guardares mis mandamientos y los pusieras por obra, hay una promesa. Yo daré vuestra lluvia en su tiempo, no en nuestro tiempo, en su tiempo, y la tierra rendirá su producto, y el árbol del campo dará su fruto. ¿Queremos tener un reino bendecido? Si anduvieres en mi decreto y guardares mi mandamiento y lo pusieras por obra, hay una promesa. Y yo la palabra de Dios, la promesa de Dios, para mí es sí y amén. Y dice a su tiempo, no a mi tiempo, a los tiempos de Dios. Pero hay esta promesa: yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá su producto, y el árbol del campo dará su fruto. Queremos tener un año bendecido, queremos que las puertas se abran, esas que se cerraron, seamos obedientes a la palabra de Dios. Dios nos está llamando, iglesia, a que caminemos en santidad. Es un tema muy profundo, un tema muy delicado, pero es un tema que le preocupa a Dios. Porque dice, sé santo, porque yo soy santo. Y si queremos que el santo habite en su pueblo, tenemos que caminar en santidad. Por eso es importante. Ahora, ¿por qué podemos caminar en santidad? ¿Por qué? Porque Dios, y creo que vamos a ver la Santa Cena, así que le pido a Susana que se adelante, se me acompaña a participar de la... Y a Inés también le pido que se pueda adelantar, lo voy a acompañar. Ahora, todo lo que hemos visto, dice pastor, todavía estoy luchando. Ahora tenemos que entender que lo que vamos a recordar hoy es el sacrificio. Si hoy podemos vivir en santidad, no por mérito, porque Cristo, a través de la cruz, nos hizo santo, porque su Espíritu Santo. Ahora, Él nos dio el poder a través de su Espíritu Santo. Si Él nos está diciendo y dando un reglamento, un
consejo de cómo tenemos que vivir, es que lo podemos hacer más imposible. Por eso te pido que te pongas de pie, así participamos.